bienvenidos a nuestro canal Tachyon Spirit. Voy a hacer este vídeo que es un poco una reflexión de los últimos, puedo decir, hallazgos, descubrimientos, sensaciones que he descubierto en mí en este trabajo continuo que yo y Kike llevamos realizando por los últimos 6, no, yo creo que ya son 7 años de nuestra vida, investigando profundamente, trabajando con los taquiones y observando qué va produciendo la inmersión profunda en los taquiones en nuestra vida y en la manera en que funcionamos, en la manera en que pensamos, en la manera que sentimos. Y yo me sigo quedando fascinado, porque siempre parece como que dices, bueno, ya de aquí, esto ya debe ser como, me estoy acercando al límite ya en la progresión, a dónde puedo llegar, ¿no? Y te das cuenta que estamos en el principio, lo decimos una y otra vez, ¿no? Estamos todavía casi en pañales, ¿no? Y yo voy observando los cambios, ¿no? Las transformaciones que van sucediendo en mí, ¿no? Y claro, esas transformaciones no es una cosa como dices, quiero cambiar, voy a cambiar esto, me voy a esforzar para que cambie, sino que de repente te empiezas a dar cuenta que dices, ahí va, es que esto que antes sucedía y esto que antes lo vivía de esta manera, ahora, naturalmente, y como si nunca hubieses vivido de la otra manera, empiezas a funcionar desde ahí. Y es absolutamente alucinante, ¿no? Entonces, como sabéis, nosotros llevamos una progresión muy potente y muy comprometida con los taquiones desde el año 2016. Y por supuesto, hasta hace incluso 6 meses, esa progresión ha sido os la he ido contando, y yo me quedo fascinado, ¿no? En ese vacío, esa sensación cada vez de más estabilidad, de más naturalidad, de más aceptación, de más ese vacío de la mente, de cada vez estar como más en tu sitio y como un observador que deja que las cosas sucedan y no intenta intervenir demasiado ante los acontecimientos, el respeto. Todo esto es una cosa que ha ido progresivamente sucediendo, ¿no? De una manera muy orgánica, poco a poco. Cuanto más compromiso, como decía en los vídeos anteriores, más beneficio, ¿no? Y ahora lo que me está dando cuenta en los últimos meses, y es verdad que yo llevo ya, como he dicho, hace más de 2 años, que yo creo que van a hacer, sí, 2 años ya profundamente trabajando con las barras a diario, con las barras de sanación, con los discos, con mis respiraciones, con la respiración vivencial, trabajando mucho con esa conexión. Ahí he notado esa disolución de la mente de una manera muy, muy buena, ese vacío, creando ese vacío interno, ¿no? Cada vez más. Y desde junio más o menos, ¿no? Desde 6-7 meses, hemos estado introduciendo el Brain Balancer, que hemos hecho vídeos sobre ello. Y yo no creo que sea el Brain Balancer solo, ¿no? Sino es la acumulación, ¿no? La suma, ¿no? Que va multiplicando los efectos, ¿no? La suma de herramientas y de compromiso cada vez te va llevando a una profundización mayor, ¿no? Con matices cada vez más sutiles, pero a la vez más profundos a la vez, ¿no? Y lo que he notado de una manera impresionante, que yo he de decir que tengo muchas cualidades y tengo defectos como todo el mundo, ¿no? Y uno de mis defectos que viene casi de fábrica y con el que siempre he tenido que lidiar, que fue mejorando en los últimos años, por supuesto, ha sido la pereza, ¿no? La cierta tendencia a la pereza, a que me tengo que esforzar para por ejemplo, pues para hacer ejercicio, para pasear, de repente a veces para tener cosas pendientes y la pereza de hacerlas porque no son muy importantes, no influyen en mi vida, entonces la voy dejando. Y en el último año, 2 años, ¿no? Es algo que he estado trabajando en ello, ¿no? Pero he estado trabajando en ello, que es especialmente esto lo que tenía que hacer. He estado trabajando en ello, que es, lo hacía, pero tenía que surgía ese diálogo interno, como, no apetece, vamos, ánimo, hazlo, como tener que estar animándome a hacer las cosas que en el fondo es lo que necesitaba hacer y lo que quería hacer y lo que me sienta bien, ¿no? Y siempre había ese pequeño, antes era más una lucha, pero hasta hace poco era incluso, pues continuamente antes de me voy a ir a pasear, y ya me venía esa sensación de pereza, ¡uy, qué pereza!
Y he estado notando que en los últimos 2-3 meses ha desaparecido la pereza. Ha desaparecido esa sensación de que lo que tengo que hacer y que quiero hacer y que sé que me sienta bien, no he dejado de luchar contra ello. Lo que a mí me indica, por supuesto, que el taquión sigue haciendo ese trabajo profundo de ir conectándonos con la consciencia y que va eliminando al personaje, a ese personaje que está continuamente, como el Pepito Grillo, machacando, ¿no? Y esto lo he sentido de una manera muy natural, muy orgánica, que para otras personas cada uno tendrá su elemento de pereza, ¿no? Hablándolo con Quique también me ha transmitido eso que lo voy a transmitir, ¿no? Que es verdad que la pereza en muchos aspectos está relacionado al miedo, ¿no? No tanto la pereza en medio de un paseo, que eso ya es como eso, ¿no? La vaguería, ¿no? La pereza es esa cuando dices, pues tengo que, yo qué sé, tengo que escribir algo, ¿no? O quiero hacer este proyecto y lo voy a desarrollar, ¿no? Nosotros que hacemos talleres, voy a proponer un nuevo taller, ¿no? Y la pereza muchas veces sientes pereza de hacerlo porque tienes miedo a no estar a la altura de lo que vas a hacer. Entonces lo escondes en la pereza, ¿no? La pereza es como la justificación para no hacerlo, así no me arriesgo, y si no me arriesgo, no fallo, ¿no? Pero luego te quedas en esa frustración, ¿no? Y al final el aprendizaje es fallo y la evolución es atreverse. Entonces, esa pereza también ese miedo relacionado a esa pereza también está disolviéndose. Yo hablaba de eso, del paseo, o de que tengo que hacer esto, que tal, eso es más una vaguería, pero la vaguería también está muy envuelto de pereza. La pereza y la vaguería están muy unidas, y al final detrás de eso hay un miedo, ¿no? Un miedo al orden, un miedo a hacer lo que tienes que hacer, un miedo a arriesgar, un miedo a equivocarte. Y eso es que no es que esté desapareciendo, es que me doy cuenta que nunca estuvo ahí. Nunca estuvo ahí. Lo que había era un personaje que estaba creando un conflicto para desgastar y para estar continuamente interfiriendo en mi verdadero yo, en lo que yo tengo que hacer, quiero hacer y necesito hacer en este momento. Y para mí en este momento es imprescindible el autocuidado, el ser responsable de hacer todo lo que me sienta bien y hacerlo, sin excusas. Eso llevo un tiempo trabajando en ello y ahora, de repente, ya no hay un antes y un después. Ahora ya es un proceso orgánico donde desaparece esa sensación de que antes había un conflicto o había una pereza que tenía que luchar. Y me doy cuenta que es que eso no existe. Que la pereza son excusas, todos son excusas del pequeño yo para que no hagas lo que tengas que hacer, para que no conectes con lo que tengas que conectar, para que no descubras lo que tienes que descubrir. Y que cuando el pequeño yo empieza a desaparecer, todo el conflicto que está alrededor de eso desaparece. Y de repente se sigue produciendo ese vacío, se sigue produciendo esa sensación de nada, y de repente ahí empieza ese proceso de creación, ese proceso de manifestación de lo que somos. Y empezamos a hacer las cosas que tenemos que hacer sin ningún tipo de desgaste, y por lo tanto lo que produce eso es una recarga cada vez más profunda, más potente, que te va haciendo que desarrolles, manifiestes lo que verdaderamente eres. Un ser con un potencial impresionante, una capacidad increíble, con una energía alucinante, una serenidad de fábrica que te sostiene, y todo, desde ahí, empieza a ser mucho más fácil. Y yo ya venía con este concepto de que todo tiene que ser más fácil, y es más fácil, y intentando hacer mi vida cada vez más fácil, simplificar y hacerlo todo más fácil. Pero siempre había esa lucha que decía. Ahora está empezando a ser la energía, la presencia, diría yo más que energía, la presencia
que se manifiesta. Y eso es algo que ya lo que te hace es colocarte en tu sitio y dejarte llevar, dejarte llevar. No tener que luchar es dejarse llevar. Y eso es algo que estoy experimentando muy profundamente, y quería compartirlo porque me parece interesante que nosotros hablamos de la energía del taquión y las herramientas taquiónicas, y me parece imprescindible que os vayamos describiendo, yo a mi forma, describiros un poco los patrones que yo estoy notando, que están cambiando absolutamente todos los aspectos de mi vida. Y me siento súper contento porque me doy cuenta que todavía queda muchísimo, muchísimo por transformar, porque cada vez es más sutil, pero en esa sutileza, en cuanto quitas otro hilito, de repente el desgaste es menor, la energía es mayor, el potencial es máximo. Y eso es hacia donde vamos, eso es lo que nos ofrece esta herramienta, eso es lo que nos ofrece la consciencia, y eso es lo que se necesita en este momento. Máximo potencial, mínimo desgaste y conexión con el ser verdadero para hacer lo que tienes que hacer y transformar esta Matrix en algo que realmente sea el mundo maravilloso y el mundo y esa nueva tierra que ya está manifestada, que nos merecemos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. The snow is here.